Hola, buenas tardes. Es la devolución general de lo que fue la preentrega 2. La preentrega 1, eh, denominábamos esa etapa lo que es aproximación en la materialidad, y en esta etapa entendemos que el proyecto empieza a tener definiciones acerca de las propuestas que ustedes están realizando en cuanto a la materialidad y a las tecnologías utilizadas. En ese sentido, voy a repasar algunos trabajos eh, que considero que se pueden rescatar algunas cosas en términos didácticos como ejemplos, ¿no? En este trabajo que vemos aquí, de David Díaz, lo que me parece importante rescatar es que el edificio eh, propone una tecnología y un sistema estructural que viene a resolver, digamos, un problema de proyecto básicamente relacionado a la cuestión de la transversabilidad vehicular y un edificio que se posa sobre eso. Entonces, en ese sentido, es pertinente y es razonable la utilización de estas tecnologías de vigas Vierendel que soportan grandes luces, que pueden resolver grandes luces, porque hay una planta baja que está muy vacía. Tenemos que tener en cuenta que cuando utilizamos este tipo de estructuras, son estructuras muy costosas de realizar, complejas de ejecutar, y que entonces debe ser bien argumentada la solución que se está proponiendo en términos de proyecto el edificio. El trabajo de David aborda además cuestiones que tienen que ver básicamente con este aspecto estructural de manera razonable, y que en términos de la preentrega todavía no pudo desarrollar aquellos aspectos que tienen que ver mayor definición acerca de los cerramientos y los acondicionamientos. Pero quería rescatar esta idea que está utilizando de la coherencia que hay entre la idea y la solución tecnológica propuesta, ¿no? Probablemente este trabajo esté más cerca de la primera etapa, las cuestiones de aproximaciones a la materialidad, que a esta segunda etapa de definiciones. Este otro proyecto de Alfonso Trueba es un edificio que tiene geometrías singulares, que tienen usos bastante específicos en cuanto a las cosas que tienen que resolver, un auditorio y un invernadero, como sus espacios más significativos, y ahí lo que uno puede detectar que está utilizando como distintas soluciones en términos de las tecnologías que van a resolver las estructuras, ¿no? Las materialidades. La parte del invernadero la resuelve con madera laminada y con estructuras de columnas metálicas. Y por otra parte, la parte del auditorio, la parte del invernadero tiene un techo que permite el paso de la luz, etc. Es un techo liviano. La parte del auditorio la realiza con vigas de hormigón armado y columnas metálicas, con un techo pesado. Digamos, esto, obviamente, en tanto los dos espacios, es razonable pensar que uno, en cuanto a incorporación de la luz para el sector del invernadero, y el otro, una tapa pesada para resolver las cuestiones acústicas para el auditorio, son soluciones razonables. Lo que es discutible la cantidad, la mixtura que hace de los sistemas estructurales, ¿no? Por un lado, madera con columnas metálicas en el sector del invernadero, y el otro, estructuras de hormigón con columnas metálicas. Esto implica dos cuestiones. Una, que hay que estudiar muy bien los puntos de anclajes o los nudos entre estructuras metálicas, como son las columnas, y las maderas, para que esos lugares se tornan rígidos. Además de las complejidades que tienen los procesos constructivos para su ejecución. Pensemos que la industria de la construcción está obviamente dividida en subsistemas, es un gran abanico con diferentes gremios, y que requieren cada uno su propia especificidad. Entonces la gente que trabaja con madera generalmente no trabaja con hormigón o no trabaja con acero. Por lo tanto, lo que va a requerir es mucha coordinación
entre los diferentes gremios o la coordinación en los tiempos para que el proceso constructivo de la obra sea eficiente. Quizás todavía se esté a tiempo a pensar si esas soluciones propuestas de tres tecnologías, acero, madera y hormigón, no pueden sintetizarse un poco en pos de buscar una mayor eficiencia en el sistema constructivo del edificio. Pensar, por ejemplo, si el auditorio también podría resolverse con madera, hasta puede haber soluciones acústicas, si bien la acústica se resuelve básicamente a partir de dos cuestiones. Una, que es la idea de que el ruido no ingrese a los recintos, entonces se necesita mucha masa, peso, y por otro lado la cuestión de la reverberancia que hay que resolver, porque si todos los herramientas son muy pesados, se rebota mucho el sonido. Pero aún así creo que es factible de resolverse con una tecnología que pueda sintetizar estas tres que está implementando Alfonso. Este trabajo de Bianca me parece que es bastante claro en términos por lo menos de la estructura, porque empieza a entenderlo a partir de los usos a los que están sometidos los espacios que ha proyectado. Entonces, para los diferentes usos, funciones que requieren distintas soluciones espaciales, Bianca entiende que hay diferentes sistemas que son más eficientes para su resolución. Entonces, los sectores más pequeños, de menores luces, lo resuelve con entrepisos de estructura de hormigón. Los sectores que tienen una terraza accesible, pero que tiene una luz importante, lo resuelve con vigas postensadas. Y los sectores de la parte deportiva, que tiene una mayor luz aún, lo resuelve con una estructura metálica tipo estereoestructura. Recurre, además, al predimensionado, o sea que la etapa esta de definición viene acompañada con una idea de predimensionado para ver de qué manera pueden verificar las estructuras que está proyectando en términos de las necesidades y los requerimientos dimensionales de los distintos elementos que componen la estructura. Entonces, se sale de una etapa intuitiva y se va a una etapa mucho más racional, donde empieza a intervenir el cálculo, que son herramientas con las que ustedes disponen para llevar adelante sus proyectos. Entonces, en ese sentido, me parece que es sumamente necesario que todos realicen, por lo menos, el predimensionado de las estructuras de los elementos principales y secundarios. Este otro trabajo de Nicolás presenta como un gran grado de coherencia acerca de la solución espacial que tiene que abordar en relación a la respuesta tecnológica y material con lo que resuelve. Recurre a pórticos de estructuras metálicas, realizado en tres partes, estas columnas tridimensionales con vigas tridimensionales para resolver la gran luz, y una serie de cerramientos a través del sistema de panel sándwich que le va a dar un gran confort térmico, una rapidez en la ejecución de obra, y por lo tanto esto se termina confluyendo hacia una mayor eficiencia en la producción del edificio y obviamente en el éxito de la propuesta. En cuanto a las descripciones que realiza, son de índole general, y me parece que en esta etapa de definiciones son pertinentes, pero ahora lo que hay que ahondar para la etapa de precisiones es darle muchas más especificaciones a cada una de las partes, ¿sí? Este otro trabajo de Tomás presenta como dos ideas, una idea de un edificio que es como un zócalo, que tiene dos pisos, y después hay una parte del edificio que se eleva y que se separa de ese zócalo, entonces lo resuelve con dos materiales diferenciados. Una parte más pétrea, resuelta con hormigón, toda la parte del basamento, y una parte metálica en la parte que el edificio se eleva y que busca una mayor flexibilidad de luces. Por otra parte, en relación a los cerramientos, lo empieza a asociar a las estrategias de manejo de energía, tanto en términos pasivos como algunos en términos activos. Y hace una serie de análisis acerca de cómo son en función de las orientaciones, cuáles son
las soluciones que empieza a proponer. Se esbozan una serie de detalles constructivos que empiezan a ser viables en cuanto a sus soluciones futuras. Entonces me parece que este trabajo, en la etapa en que nos encontramos, es como bastante acertado acerca de las estrategias que aborda. Si vemos las plantas de estructuras, empiezan a aparecer una serie de estructuras de vigas, losas, unas estructuras trilíticas, de losas, vigas y columnas, para las partes del sector de Zócalo, con unos pórticos en los sectores que necesitan mayor luz. Probablemente este sector, con los ayudantes, le habrán comunicado que puede abordar otro tipo de solución que se torna de alguna manera más eficiente en cuanto al proyecto que le está presentando. Es importante que ustedes aborden acerca de los tipos de losas, tipos de vigas y tipos de columnas que resuelven su proyecto. No es lo mismo un entrepiso sin vigas, un entrepiso que tiene su fondo de hormigón a la vista, a un entrepiso que su fondo después va a llevar un cielo raso, porque eso implica procesos constructivos diferentes, de vigas doblemente armadas, o vigas del tipo nerburadas o casetonadas, pero que están realizadas con elementos alivianados que luego pueden ser tapados, o si quedan a la vista hay que realizarlo con moldes que ya le den la terminación y la precisión que requieren, para ir a procesos mucho más racionales y mucho más expeditivos en términos de ejecución de esas partes de la obra. Por otra parte, en la estructura del sector que se eleva lo presenta como una estructura metálica, con una serie de elementos principales y secundarios, y los steel deck que resuelven los entrepisos. En ese sentido, es difícil que uno pueda resolver, o no es que no lo pueda resolver, tiene que recurrir a otro mecanismo para resolverlo, cuando aparecen las rampas o los huecos dentro de estas losas. Entonces, siempre hay que pensar que esos sectores como vacíos, y que eso interrumpe los sistemas principales o secundarios de las estructuras. Por lo tanto, van a tener que aparecer otros elementos que resuelvan esa falta de apoyos, o bien, ya desde el proyecto, empezar a ubicar esos sectores en otra parte del edificio en pos de una mayor flexibilidad del espacio, continuidad del mismo, y también una optimización en la ejecución de la obra en sí misma. Estos 3D que varios de ustedes han realizado son bastante significativos en cuanto a cómo explica las soluciones espaciales, cómo son abordadas también en términos estructurales. Este es otro proyecto de Franco, es un proyecto que es bastante integral, resuelve, digamos, aborda estructuras, cerramientos, condiciones de sustentabilidad, y los sistemas de acondicionamiento, ya sean pasivos o activos, de manera bastante importante, y empiezan a aparecer una serie de soluciones que abandonan la escala doméstica y se posicionan en una escala que es pertinente al objeto de proyecto que están realizando, o sea, un edificio de una escala media, de mediana o alta complejidad tecnológica. Por lo tanto, las soluciones que propone están más cercanas a soluciones industrializadas, donde la cantidad de procesos, o la cantidad de trabajos que hay que realizar en cada una de las partes son estudiados de manera tal que puedan racionalizarse y achicarse esa cantidad o secuencia de trabajo. Por ejemplo, la idea de panelerías para los cerramientos, ¿no? Ya sean las cubiertas o en los muros o en las envolventes, para no salir de la etapa artesanal para ir a una etapa semi-industrial o que puede optimizar los procesos de construcción. Una cuestión que hay que pensar muy bien cuando uno cambia de tecnologías que habitualmente usamos, como la de hormigón, y pasamos a tecnologías del tipo tectónicas, como son las de los perfiles de IPN o de madera, digamos, hay que pensar dos cosas. Una cuestión es los nudos, ¿sí? Hacer un detalle acerca de cómo se van a relacionar las partes. No es lo mismo si hay continuidad de columna o si la columna se corta y los elementos secundarios que acuden a ella se toman lateralmente. Es muy importante
conseguir la rigidización de esos nudos. Por otra parte, lo que hay que pensar es que si utilizamos insumos que vienen muy industrializados, que vienen determinados por medidas muy específicas, ese insumo tiene que ser casi el módulo de proyecto, porque si no, uno después, el trastorno que ocurre en el proceso de la obra, digamos, si el proyecto no está modulado o ajustado a ese insumo que se repite n veces, eso va a ir en contra de la eficiencia, tanto de los procesos constructivos como en el manejo de los recursos. Por lo tanto, es muy importante que ustedes, si van a trabajar con elementos que vienen predeterminados, entender cuáles son las medidas de esos elementos para modular el espacio o a realizar los ajustes que requiera para una mayor eficiencia en la producción de la obra. A eso nos referimos cuando hablamos de procesos constructivos. No nos referimos solamente a que un edificio se hace de abajo hacia arriba, de fundaciones a cubierta, como generalmente se hace, que es una secuencia típica de obra, sino a cuáles son los procesos por los cuales se realizan estos tres elementos: la estructura, el cerramiento y los acondicionamientos. ¿Cuáles son las tareas que hay que llevar adelante? ¿Cómo se ensamblan unas con otras? Para ver si en la escala del detalle, en 1 en 25, cuando lo están proyectando y diseñando, están acorde a la secuencia de trabajos. Por otra parte, en términos de los manejos de energía, creo que en este trabajo en particular, y en muchos que han aparecido, hay como una batería de estrategias que se implementan en pos de los criterios de sustentabilidad. Y a mí me parece que está bien eso, está perfecto, pero que no pueden quedar en un enunciado. Tienen que ser llevados al proyecto, tienen que ser llevados a través de plantas, cortes y valoraciones o ponderaciones y cálculos de los mismos. Este otro proyecto de Rafaela Saglia me parece muy interesante desde cómo hace un abordaje de los distintos elementos que componen el edificio, cómo desagrega esos elementos para utilizarlos ahora en términos de diseño. Entonces empiezan a aparecer una serie de, por ejemplo, con respecto a los cerramientos, una serie de discriminación de los cerramientos, entendiéndolos tanto en su localización, en sus orientaciones, como también acerca de las prestaciones que le otorga esos herramientas. Por otra parte, dibuja claramente cómo son los entrepisos o el sistema que compone las estructuras, discriminando las estructuras de grandes luces con pórticos y después de losas casetonadas para losas más pequeñas. Y separando a la cubierta de los entrepisos inferiores, entendiendo que la cubierta es el cierre del edificio, que no se va a apoyar nada en él y que puede constituirse un elemento más liviano, más ligero, más rápido de realizar y que aún así puede darnos grandes prestaciones. Incorpora además en la cubierta dos problemas centrales: uno, la incorporación de la luz, y el otro, la evacuación de aguas. Por lo menos en términos de cómo se recolecta. Lo que estaría faltando es cómo interfiere en términos de las bajadas de los pluviales. Acá aparecen, aquí arriba, los sistemas de fachadas que está proponiendo, estudia cada una de las partes y cuáles son sus prestaciones. Cuando llega a los cortes, esto ahora, a partir de esta etapa nueva de precisiones, tiene que avanzar acerca de salir de especificaciones generales, como por ejemplo, que no es exclusivo de Rafaela, sino de muchos de ustedes, que dicen, por ejemplo, carpintería de aluminio DBH. Pero bueno, carpinterías de aluminio y de DBH hay muchos tipos. Entonces, analicen en el mercado cuáles son las que están disponibles, porque dependen qué sistema van a utilizar, si son de piel de vidrio, si son de frente integral, si las aperturas son de vidrios encapsulados, cuáles son los paños ciegos, cuáles son los paños de abrir, etc. También piensen cómo el edificio se cierra, dónde vamos a encontrar puentes térmicos y cómo tenemos que resolver la relación entre estructura y cerramiento en cuanto a cómo se implementa el cerramiento sobre la estructura, cómo cierra el edificio y cómo resuelvo también las cuestiones de puente térmico y las solicitaciones mecánicas.
Rafael además hace un predimensionado de las estructuras, ¿no? Este otro trabajo de Valeria me parece muy interesante en la parte de la estructura, donde claramente hay un sistema que corresponde a luces menores y que se asocia a estructuras de tipo casetonado o de vigas nervuradas y grandes pórticos cuando necesitan más dimensiones, y después cierre de una cubierta que es bastante novedosa en la forma en que realiza los apoyos, que ya le otorga una expresión diferente al edificio, y además está pensando en la forma que el agua empieza a evacuarse a partir de la triangulación de esta cubierta que sale, digamos, de el clásico sistema de cerchas y un agua o dos aguas, ¿no? Entonces me parece muy interesante que la exploración que se hace desde el aspecto material y tecnológico que va a contribuir a una mejora del proyecto. Este otro proyecto de Micaela también va en el sentido que veníamos hablando, es entender al proyecto o al edificio como un sistema compuesto de subsistemas, ¿no? La estructura, los cerramientos, las diferentes partes que se involucran, los núcleos, ¿sí? Los sistemas de circulación vertical, definiéndolos claramente en términos materiales y otorgándole una tecnología para resolverlo. Hace un predimensionado de las estructuras principales y de las partes secundarias, tanto de las vigas que resuelven estos casetonados como el casetonado en sí mismo, y llega hasta el tema de bases. Probablemente todavía haya que ajustar mejor el posicionamiento de estos elementos singulares, que es donde están ubicados los núcleos, para ver de qué manera interfieren con este otro subsistema tan cartesiano, ¿no? Tan racional y tan modulado, cuando aparecen, por ejemplo, cuando aparecen la intersección entre estos sistemas de círculos con estas rectas. Probablemente todavía en el proyecto eso pueda mejorarse. Por otra parte, lo que hay que considerar en estos temas es acerca de qué tipos son los entrepisos. Si vamos a tener vigas principales y luego subsistemas, como por ejemplo de casetonado, donde voy a tener diferentes alturas, cómo eso va a interferir, por ejemplo, con los rasos ante el posible paso de sistemas de acondicionamiento. Entonces aquí lo vemos, por ejemplo, en este sector de acá, que hay una altura para el casetonado y otra altura para las vigas que resuelven entre los casetones. Por lo tanto, aquí voy a tener un problema de interferencias a resolver, ¿sí? Entonces quizás haya que ir a vigas más anchas, un sistema de altura más homogéneo, o empezar a pensar por dónde van a pasar los acondicionamientos, ya sea por arriba de ese piso o por abajo de ese piso. Este otro proyecto de Nicolás, es un proyecto que está como muy desarrollado en términos de su aspecto, de su morfología, cómo está fuertemente caracterizado por la materialidad y la tecnología que está utilizando, a partir de esta idea de un edificio que es como una gran viga Vierendel, que adentro además aloja vigas Vierendel. Porque así como en el primer caso que veíamos, en este proyecto, en el primer caso era como dos vigas Vierendel que estaban una muy cerca de la otra, con lo cual los entrepisos eran bastante razonables de resolver, con luces bastante, si bien eran importantes, eran factibles de resolver. Cuando el edificio es muy ancho, el problema es cómo resuelvo la distancia entre este punto y este punto ahora. Bueno, Nicolás puso unos patios intermedios donde ahora, entre esos sectores, entre estas vigas Vierendel, entre esta y en la de atrás, empieza a haber otras que recogen y achican la luz. Pongo esta imagen de lo del proceso constructivo en relación a lo que hablábamos anteriormente. Digamos, no nos interesa tanto acerca de este tipo de aproximaciones, a no ser que el proceso constructivo del edificio, por ejemplo, si uno dijera, bueno, primero hago un edificio que es un gran techo para después trabajar debajo de él, eso sería ya una solución de proyecto. Pero esto está relacionado más a una solución tradicional. Por lo tanto, nos interesa más acerca de cómo es esa secuencia de trabajos que hay que realizar para llevar adelante una obra. Entonces, por ejemplo, cuando uno ve que la torre tiene una estructura de hormigón,
después unos entrepisos metálicos y otras estructuras metálicas que la vienen a rigidizar, hay que pensar cómo es esa secuencia, quién las hace, porque difícilmente uno pueda levantar primero toda esta estructura de hormigón para después ir tirando los entrepisos. Podrá ir levantando de a 2 pisos, pero seguramente son 2 gremios diferentes. Entonces, habría que ver si es conveniente la mixtura de usos en pos de las distancias que tiene que cubrir, porque quizás se pueda resolver todo con un solo material. Por otra parte, bueno, aquí está lo que les explicaba de la Vierendel anteriormente, donde descansa las Vierendel en 2 grandes estructuras de hormigón, a su vez cruza con estas otras que están por aquí, para resolver la distancia importante que hay entre esas Vierendel. A su vez empieza a estudiar cómo es el armado de esa viga, con qué perfiles, cómo se resuelve, cuánto miden, etc. Cabría pensar en estos edificios, él está haciendo una planta de reciclado, si además, digamos, no solo en su edificio, sino en varios de sus proyectos, si además hay algo que es casi como metaproyectual, que viene de la función que podemos utilizar ahora en términos también de los procesos productivos, en términos de, por ejemplo, las condiciones de sustentabilidad. Entonces, ¿por qué no pensar que un edificio que se va a dedicar a reciclar, lo realizamos con elementos de reciclaje? Por ejemplo, este edificio que utiliza la estructura de la Farnsworth, las dimensiones, es un pabellón, que es casi como un objeto discursivo, ¿no? Para poner en tela de juicio el problema de la basura y el reciclado. Hace una estructura metálica, que es como el módulo de la Farnsworth, y utiliza 2 muros, un doble muro de metacrilato corrugado, y que en su interior hay una serie de botellas de plástico de diferentes colores reciclados. O este otro edificio, que es una pequeña biblioteca, que está realizada con módulos estabilizados de papel prensado de reciclado. O este otro edificio donde estos paneles, que son parasoles, tienen incorporado agua en su interior, donde crecen unas algas, que esas algas son las que luego el edificio va a utilizar para producir la biomasa con la que el edificio se calefacciona. Entonces, tranquilamente, Nicolás podría empezar a pensar cómo utilizar la basura o los subproductos de los reciclados para transformarse en material de biomasa para contribuir a su edificio en cuanto a acondicionamiento. O como por ejemplo pensar los sistemas de los cerramientos que son todos de vidrio, ¿no? Y muchos de los proyectos que ustedes están realizando se encuentran en la ciudad de Mar del Plata, y vemos que su mayor componente en los cerramientos son de vidrio en su totalidad, y eso sabemos que la conductividad térmica del vidrio es muy alta, su resistencia es muy baja. Por lo tanto, lo que hay que pensar es cuáles otras alternativas tenemos acerca de si el edificio tiene que ser todo de vidrio, si el edificio puede tener partes transparentes pero que no son de vidrio, utilizando las tecnologías de los policarbonatos alveolares o los metacrilatos, que tienen mayor eficiencia energética, o pueden aparecer, por ejemplo, los vidrios termococidos como los U-Glass, que si bien son bastante onerosos, puede utilizarse de manera doble y me otorga un mayor confort térmico al edificio. Este otro proyecto de Christen Madsen también es un edificio en acero y vidrio, y hay que pensar que está ubicado en Tres Arroyos, y Tres Arroyos tiene un clima que de una amplitud térmica bastante importante, por lo tanto el edificio va a estar sometido todo el tiempo a un estrés térmico, digamos, de calentamiento y enfriamiento. Y el acero, por ejemplo, como tiene una gran conductibilidad térmica, va a tener cambios dimensionales durante el día. Entonces va a haber que estudiar muy bien cómo son las juntas de dilatación entre las partes, porque si no, estos edificios empiezan a estallar por todos lados. Entonces no es que no se puedan hacer, se pueden hacer, pero bueno, explíquennos o piensen y reflexionen acerca de cómo lo van a hacer.
si es conveniente que un edificio sea todo de vidrio, por ejemplo, en una ciudad que llega a tener en verano 40 grados, la cantidad de energía que vamos a necesitar para enfriar ese edificio, ¿no? Aborda muy bien todo el tema de las estructuras, las uniones entre las partes, ¿sí? Empieza a tener gran precisión acerca de esto que hablamos de, bueno, cómo son las vistas, cuáles son los elementos practicables, cuáles son los elementos fijos, y ahora hay que abordar con mayor especificidad cada una de las partes, ¿sí? Porque si no pensamos cómo es esta ventana, en realidad esta ventana no se va a ver de esta manera, porque va a necesitar el marco de la ventana para abrirse, a no ser que utilicemos una piel de vidrio que me permita que esa estructura del marco de la ventana esté por atrás. Además, bueno, está todo el tema de los planos de estructura, que yo dejaría de llamarlos esquemáticos. Son planos de estructura, tienen dimensiones, tienen distancia entre apoyos, tienen la dimensión de los elementos principales, secundarios, etc. Vamos a entrar en la etapa de precisiones, allá en la etapa final del proyecto, y me parece que hay que realizarse esta serie de preguntas, ¿no? Por ejemplo, en términos de la estructura, ¿se va a realizar en el lugar? ¿Es prefabricada a pie de obra o en taller? ¿Se pueden racionalizar los procesos productivos de esas mismas estructuras? ¿Han realizado un predimensionado de los elementos principales y secundarios? Para salir de esa etapa intuitiva y ir hacia una etapa mucho más racional. ¿Pueden marcar la distancia entre los apoyos? Ya sean desde una cubierta hasta la gran losa que resuelve, por ejemplo, el auditorio. Los entrepisos es un tema que muchas veces dejamos de lado, o dejan de lado, y entonces se resuelven, por ejemplo, las columnas, las vigas, pero después, ¿cómo está resuelto el entrepiso? No hay mucha mayor precisión. Los entrepisos tenemos muchos tipos, desde losas macizas de baja altura, por ejemplo, 15 centímetros de alto para un edificio de estas características que ustedes están realizando, o si son entrepisos sin vigas, donde la viga está alojada en el espesor de la losa, o si son entrepisos doblemente armados, o nerburados o casetonados. Si esos son nerburados y casetonados, ¿son a la vista o no son a la vista? Porque si no son a la vista, podemos recurrir a sistemas de encofrados que quedan como perdidos, pero que agilizan muchísimo la producción de la obra. Esto se refiere a este punto acerca de los procesos constructivos que requieren la ejecución de las estructuras. Entonces, cuando están proyectando la estructura, piensen cómo se realiza. A esto, por ejemplo, que mencionaba recién con respecto a los entrepisos. También hay que pensar en relación al cerramiento, cómo se vincula el cerramiento de la estructura, si pasa por fuera, si pasa por eje, o si pasa por adentro del sistema de apoyo. Difícilmente podamos resolver una columna dentro de un muro. Una columna en una casa hasta 20 por 20 lo podemos resolver, pero en estos edificios que tienen apoyos importantes, el problema de la columna es un problema. El problema de la relación entre la viga y el cerramiento también es un inconveniente. O sea, más que inconveniente, es un punto a atacar para desarrollarlo en términos de proyecto. Y además, ¿cómo van a ser los sistemas de acondicionamiento que están proponiendo para ver cómo interfieren, ya sea en horizontal y en vertical, con las estructuras? ¿Cómo impactan las estructuras que ustedes están utilizando ahora también en términos de eficiencia energética y de criterio de sustentabilidad? Por ejemplo, las estructuras de hormigón, si bien tienen un gran impacto en términos por la gran cantidad de cemento que utilizan y todas las dioxinas que producen, que se producen en su ejecución, en la ejecución de cemento. Por otra parte, son, según las localizaciones, son estructuras que propenden a la inercia térmica y que pueden mejorar mucho el aspecto del acondicionamiento y de la calidad del aire interior del edificio. Realice, además del 3D conceptual que están realizando, que muchos están o realizando el 3D o están realizando el 2D. Yo diría que hay que realizar un 3D conceptual, como vimos en muchos de los trabajos, pero además se requiere que eso se lleve a un geometral de 2 dimensiones para entender bien cómo son los sistemas de apoyos. Con respecto a los cerramientos, hay que realizar vistas y cortes
los cortes en términos de detalle, ya sea desde cubierta a fundaciones, fundación a cubierta, o de sectores significativos, sin recurrir solamente de fundación a cubierta, para ver de qué tipo de cerramiento estamos hablando, envolvente estamos hablando. ¿Cómo son los horizontales, ya sean las cubiertas o los que son del contacto con el suelo? ¿Y cómo son los verticales? En cuanto a la relación con el exterior. ¿Cuáles son los fijos y cuáles son los de abrir? ¿Cuáles son los ciegos y cuáles son los transparentes? Entonces hay que hacer una vista para saber dónde ubicamos esos elementos para después pasar a especificarlo. Especifique los componentes de cerramiento, materiales, medidas y cuáles son sus prestaciones. Precise el comportamiento del cerramiento ante las solicitaciones acústicas, térmicas, hidrotérmicas y mecánicas. O sea, hay que ponerse detenidamente a estudiar ese cerramiento y sus vinculaciones, por ejemplo, con la estructura, para no tener puentes térmicos, para ver si resuelve la cuestión hidrotérmica y no voy a tener problemas de condensación en los interiores, si finalmente puede soportar, por ejemplo, la carga del viento. O, por ejemplo, si utilizan vidrios de una determinada medida, tienen que pensar que van a necesitar medios mecánicos para realizarlos, para ejecutarlos, ¿no? Para ponerlos en su lugar. Además de, por ejemplo, cuál es la respuesta acústica de esos edificios. Pensemos, por ejemplo, dónde se ubican en relación al sitio en que están, qué cantidad de contaminación sonora hay, y si, por ejemplo, los edificios que ustedes están proponiendo que son muy vidriados, digamos, ¿cuál es finalmente la aislación acústica que tiene además ese vidrio? Precisa el comportamiento del cerramiento en términos de eficiencia energética. Digamos, finalmente, ¿qué K consigo con un muro? Sabemos que un ladrillo hueco del 18 revocado en ambos lados, que es lo que más se utiliza, por ejemplo, en Mar del Plata, no resuelve el problema que plantea la ley hidrotérmica de la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Entonces tenemos que recurrir a muros que tienen múltiples capas o muros de mayor espesor para resolver ese problema. ¿Cuáles son los procesos constructivos? ¿Cómo se vinculan con la estructura, por ejemplo, de esos herramientas? Si son industrializados, aquí pongo acá abajo artesanía o industrialización, cómo son sus ensambles, cómo llegan a la obra, cómo se colocan. Si utiliza insumos de catálogos, muchas veces utilizan panel, por ejemplo, tal o cual. Bueno, ¿cuánto mide ese panel? Para ver en qué modulación utilizo, para ver cómo después voy a tener que hacer ajuste, por ejemplo, si lo tengo que vincular al sistema de columnas. Y reflexione acerca de la escala y complejidad de su proyecto, abandonando las soluciones de escala doméstica. A veces vemos cubiertas importantes que están realizadas como si fueran el techo de un quincho. Y entonces edificios de complejidad media o de escala media requieren soluciones también de ese tipo. Con respecto a las energías o a los condicionamientos, creo que hay que arrancar por el sitio, ¿no? Si pudieran analizar o vuelvan a analizar cuáles son las condiciones de heliofanía, es decir, cuántos días de sol tenemos, cuál es el régimen de lluvias, y todo el tema que tiene que ver con temperaturas, máximas, mínimas y medias. Con la media anual uno ya sabe que si el edificio va a necesitar calefaccionarse o enfriarse, pero también tiene que saber cuáles son los extremos, los mínimos y máximos, para ver en qué momento voy a requerir frío y en qué momento voy a requerir calor. Si no lo pude resolver con estrategias solamente pasivas. Entonces aquí, el segundo punto dice, ¿su proyecto requiere incorporación de energía, ya sea para enfriar o calentar, hasta llegar a ese confort térmico? Y para saber si eso es así, necesitamos primero este dato, de aquí arriba, de las condiciones del sitio, y luego ubicarlo en relación al gráfico de Givoni, para ver dónde está el sector de confort, cuáles son las estrategias que me permiten llegar a esos 20 grados. Porque cuando estamos, por ejemplo, en 0 grados, difícilmente con estrategias pasivas podamos llegar de 0 a 20. Vamos a necesitar acondicionamientos tradicionales. O si, por ejemplo, estás en 34 grados, difícilmente puedas llegar a 20 grados solamente con unos parasoles que controlen la radiación. Vas a necesitar de acondicionamiento para llegar a ese confort térmico. Entonces, tenemos diferentes sistemas que lo pueden resolver, desde pozos canadienses, sistemas de ventilación, hasta la incorporación de sistemas tradicionales de alta eficiencia, como son todo lo que es BRF, BRB
pero que tampoco tiene que ser utilizado de manera indiscriminada, sino que debe ser localizado en relación a sus proyectos. Realice plantas y cortes donde pueda verificar en su proyecto los sistemas de acondicionamiento, identificando la fuente de emisión, es decir, dónde se genera esa energía, dónde se emite esa energía, desde dónde se conduce o cómo se conduce y en dónde se generó, en qué sector del edificio va a estar, si vamos a usar rooftop, si van a estar en diferentes sectores del edificio, cuánto miden esos elementos, calderas, unidades condensadoras exteriores, etc. Proyecte los acondicionamientos en relación al cerramiento y las estructuras propuestas. Entonces hay que hacer un correlato y una ida y vuelta para ver de qué manera se interfiere. Y sea preciso en las especificaciones de los sistemas que utiliza. Ya sea si son por aire, si son por agua, si son por masa térmica, si hay sistemas novedosos que son tendientes a la sustentabilidad, si utilizan sistemas de paneles solares, ¿para qué lo voy a utilizar y cuánto me rinde? O sea, esto realice una valoración cuantitativa. Porque a veces, por ejemplo, recolectamos el agua. ¿Cuánta agua? ¿Para qué? ¿En dónde la guardo? Finalmente, el cálculo costo-beneficio, ¿cuál es? O los paneles solares. ¿Cuántos paneles solares tengo que poner? ¿Con cuánta energía utilizo? ¿Cuánta energía genero? ¿En dónde la voy a utilizar? Muchas veces aparece que la utilizan en los sistemas de acondicionamiento, y eso es bastante complejo porque calentar agua o calentar aire lleva bastante energía y difícilmente se puede resolver solamente con paneles solares. Pero hay sistemas intermedios como acumuladores que lo pueden ayudar. Bien, nada más.